Hola, Dios les bendiga, soy Mauro Marín, qué gusto poder saludarles, aunque sea por este medio, enviarles un saludo afectuoso a la iglesia Mahanaim, a los pastores Eleazar, a su esposa y a la familia pastoral y a todos. Esta mañana vamos a estar aquí compartiendo con ustedes un momento la palabra del Señor y de verdad muchas gracias por la consideración y bueno, por la oportunidad para poder hablar unos minutos acerca de lo que Dios está hablando en este tiempo y en estos momentos. Me siento muy contento y de verdad gracias al Señor por la vida de ustedes y por la vida de cada uno que se está congregando, se está reuniendo en sus casas, en sus hogares, con sus familias, para poder ver las transmisiones de las reuniones de los domingos de esta amada iglesia Mahanaim. Es un gozo y una bendición tremenda. Muy bien, yo quisiera hoy en esta mañana compartir con todos ustedes este mensaje, un mensaje que considero que es un mensaje para este tiempo que estamos realmente viviendo. Es un tiempo crucial, un tiempo donde la situación, donde el mundo está en caos, donde la necesidad está a flote, donde la crisis financiera, espiritual y de todo está golpeando con mucho ímpetu, aún más fuerte sobre el mundo, pero también sobre la iglesia. Qué tremendo lo que está pasando en este tiempo, pero confiamos en el Señor porque Dios es bueno y es fiel. Antes de comenzar esta palabra, quisiera que te tomaras un minuto solo para orar ahí en tu casa y que el Señor pueda revelarnos esta palabra, pueda hablarnos a través de la palabra y que puedas tú ser también lleno y ministrado a través de ella. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de los corazones y las vidas de cada uno de los que están ahí en sus hogares, en sus casas, reunidos o escuchando o con sus audífonos caminando, qué sé yo, Señor, ahí donde están, el Espíritu Santo pueda tomarlos. Yo soy limitado, pero tu presencia no es limitada, Señor. Tu presencia está en todo lugar, en todo momento, y sé que nos vas a revelar tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hablarte sobre un tema. Yo le puse por título a esta palabra en esta hora, yo le puse aprendiendo a ser oveja. Aprendiendo a ser oveja. Ese es el título de esta prédica, de esta plática, de esta enseñanza. Aprendiendo a ser oveja. Y quiero basar esta palabra en el libro de los Salmos, capítulo 23, que a propósito de hablar de oveja, es un salmo muy conocido, pero que trae una riqueza espiritual muy poderosa. Trae una bomba espiritual este Salmos, que al irlo desglosando en estos minutos, en estos momentos, nos vamos a dar cuenta de lo que Dios realmente nos está queriendo hablar en esta mañana. Aprendiendo a ser ovejas. Salmos capítulo 23, obviamente vamos a leer todo el capítulo hasta el versículo 6. Todo el capítulo hasta el versículo 6. Quiero introducir con lo siguiente. ¿Cómo te sientes tú? ¿O cómo estás tú en tu vida financiera? ¿Cómo la estás pasando? Más que una predicación, vamos a tener una charla, vamos a tener una plática, una conversación con el Señor. Vamos a tener una charla con Él, sentados, como una charla de café. Pero la pregunta es, ¿cómo estás tú en tus finanzas? Tal vez estás atravesando una crisis financiera. Tal vez estás atravesando, después de este golpe duro de la pandemia, estás atravesando algo muy fuerte financieramente. A lo mejor ahí detrás de esta cámara
ahí donde estás, en ese lugar, estás pasando mucha necesidad. ¿Cómo estás en el área financiera? ¿Cómo te está yendo ahora? Y es una pregunta que podríamos lanzar como una plática. ¿Cómo estás tú en esa área? Y pudiéramos analizar esto. Pero también, ¿cómo estás analizando cómo está tu vida espiritual ahora? ¿Cómo está tu relación con Dios, tu vida espiritual? Quizá antes de la pandemia tu vida había estado seca, pero ahora también se encuentra seca. No encuentras la salida. Ahí donde estás te sientes vacío, te sientes seco, te sientes sin esperanza. Tu vida espiritual no puedes avanzar, estás estancado, has perdido hasta la esperanza. ¿Cómo estás en tu vida espiritual? ¿Cómo te sientes en esa área? Y pudiéramos platicar mucho acerca de esto. ¿Cómo te sientes? No tan solo quizá te encuentres en una ruina financiera o en una ruina, una crisis espiritual en este momento detrás del teléfono, tú que estás viendo esto. Pero a lo mejor también hablemos de un poco del llamado. ¿Cómo está tu llamado? Ahora a lo mejor has perdido la esperanza de que Dios te use. A lo mejor detrás de esto eres un líder, eres un pastor que has visto el golpe que ha venido sobre la iglesia, sobre lo que estás dirigiendo y has dicho, creo que he perdido mi llamado. ¿Cómo estás en tu llamado? ¿Cómo está la dirección para tu llamado profético? A lo mejor estás en la cueva ahora, en esta pandemia estás encerrado y has de pensar que nunca más vas a volver a resurgir, porque es la pregunta de muchos. Tú puedes estar ahí atrás ahora viendo este video, o viendo esta palabra, o viendo esta predicación y te estás dando cuenta que a lo mejor estás perdiendo la esperanza de tu llamado. Pero no solo platicaríamos eso, también te preguntaría acerca de detrás de todas las reuniones públicas que tuvimos como iglesia ahí, que tuvimos cada domingo, cada día que tenían de servicio, a lo mejor detrás de todo eso, detrás de cámaras, detrás de un predicar, detrás de un dirigir gente, detrás de convivio, llegabas a tu cuarto y llegabas a tu cuarto lleno de temores, depresión, frustración. ¿Sabías tú que antes de esta pandemia, muchos pastores se estaban suicidando? Mucha gente estaba muriendo, se estaba quitando la vida por la preocupación o por ataques que habían llegado. Pero muchos en público sonreían, muchos cuando estaban con la gente alrededor platicaban, parecían contentos, pero una vez llegaban a sus cuartos y estaban llenos de temor, llenos de dudas. Ahí en su corazón se había acomodado el temor. Su familia no lo sabe, que estás luchando solo, que detrás de esta cámara estás peleando en tu corazón con un temor muy grande, pero no puedes contarlo a nadie. ¿Por qué? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de mí? No podemos contarlos, pero estás lleno de temores. Hay algo que está deprimiéndote después de ahora, lejos de lo que haces, es lo que eres. Porque lejos de lo que hacemos es lo que realmente somos. Esto somos. La gente que ahorita está aquí, la que está sentada ahí en sus casas, ese es el que realmente tú eres. Y a lo mejor te has dado cuenta que estás en un grito pidiendo al Señor que te rescate de la crisis financiera. Estás en un grito que nadie sabe, que le estás pidiendo al Señor que te rescate de la vida raquítica espiritual que has llevado, que te sientes seco. Estás gritando desde el corazón que el Señor devuelva la pasión, que el Señor devuelva tu llamado, que el Señor vuelva a resurgir la gloria que un día te dio. Estás pidiendo al Señor que quite esos temores, esas cosas ocultas que están en el corazón. ¿Cómo estás en todas estas áreas? Estamos en una plática, estamos en esta charla,
cómo te encuentras en medio de todo esto, pero también cómo está tu relación con Dios. La unción, cómo está contigo, la unción del cielo está sobre ti, o sientes que la has perdido porque has perdido la relación. Acuérdate de Sansón. Sansón nunca supo tener una relación con aquel que le daba la unción. Vivió sin una relación, con cosas ocultas en su alma, en su corazón. Vivió para echar a perder un llamado tan poderoso, porque nunca supo tener una relación con Dios, con aquel, el dueño de la unción. Solo sabía que venía el Espíritu de Dios, la unción sobre él, y él actuaba. Pero ¿cómo está verdaderamente tu relación? Y todas estas preguntas las vamos a contestar conforme a la palabra en este Salmo 23. Porque así como te lo digo, ahora que estamos en esta pandemia, en este tiempo tan duro que ha golpeado a la iglesia, que le ha pegado a la iglesia, ahora que estamos en este momento tan difícil, ahora nos hemos vuelto más analíticos. Estas preguntas y muchas más estamos analizando ahora acá, nos ha llevado a analizar, porque a más de uno nos ha golpeado todo esto, y estamos en un tiempo donde se ha parado todo para escuchar al buen pastor, para escuchar la voz y la dirección del buen pastor, para meditar en las áreas en las que te he estado diciendo en este momento. Nos tenemos que detener para escuchar la voz del Señor, la voz del pastor. Por eso es que vuelvo a hacer hincapié, cada una de estas cosas, ahora que nos estamos deteniendo en esta reflexión, vamos a verlas a profundidad, porque a lo mejor antes de esta pandemia tú vivías muy superficialmente, no habías no habías reflexionado, trabajabas mucho, avanzabas mucho, pero no habías reflexionado acerca de tus finanzas realmente, de tu espiritualidad, de tu llamado, de la vida, de la comunión, de tus temores. Pero ahora nos ha llevado a una reflexión. Y yo quiero hablarte entonces, basar lo primero, que es la vida financiera. Aquí es donde el Señor nos está llevando para aprender a ser ovejas. El Señor nos está parando para escuchar la voz del buen pastor. La Biblia dice que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen la voz de su pastor. Él nos está llevando este tiempo a un aprendizaje, a un análisis, a aprender de estas cosas, a reflexionar antes de la pandemia cómo estábamos viviendo. Antes de esto, cómo estábamos llevando las cosas. Nos está llevando a un aprendizaje, nos está llevando a aprender a ser ovejas. El Salmo capítulo 23, versículo 1 dice lo siguiente: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y hablando de la reflexión acerca de las finanzas, hoy este versículo parece que para muchos no está cobrando vida. La palabra dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero pareciera que todo te falta. Pareciera que estamos ahora en este tiempo de crisis económica y pareciera que nos falta. No tenemos ahorros, estamos experimentando un golpe, un azote. Pero antes de la pandemia, ¿cómo vivíamos nuestra vida? Antes de la pandemia, ¿cómo llegábamos nosotros? ¿Por qué no tenemos nada ahora? Quizá antes de la pandemia nuestras siembras no eran las correctas. Quizá antes de la pandemia malgasté. ¿Cuánto dinero no pasó por tus manos, por mis manos? No pude ser diligente para guardar, para ahorrar. No pude administrar bien lo que el Señor me dio. Me preocupé en gastar. Me llegó la avaricia. Empecé con el materialismo. Empecé con el consumismo. Me empecé a meter en cosas materiales más que en depender del Señor. Y ahora que llegamos en este tiempo de golpe muchos perdieron sus trabajos. Ahora que llegó esta crisis financiera, ahora aquí en la pandemia nos lleva a reflexionar.
¿dónde aquí en medio de esto, si yo hubiese ahorrado, si yo hubiese guardado, si yo hubiese sembrado, si yo hubiese tenido esto, si yo hubiese hecho mejor las cosas, quizá ahora estuviera viviendo de manera diferente? Pero es el tiempo de la reflexión. Ahora acá estamos teniendo una conversación, una plática. ¿Qué he estado haciendo con todo esto? Y entonces aquí surgen las preguntas, estas preguntas de ¿dónde está este versículo cobrando vida? ¿Dónde está el buen pastor? Porque ahora le estoy clamando en medio de esta crisis, fracaso financiero. Le estoy pidiendo, soy cristiano, voy a la iglesia y le estoy pidiendo al Señor. Y de pronto pregunto, ¿dónde está el buen pastor? La respuesta es que el buen pastor está donde siempre ha estado. Él es el buen pastor. Él nunca ha dejado de ser el buen pastor. La pregunta más bien sería, ¿yo he sido una buena oveja? ¿Yo he sido o me he preocupado en ser buena oveja? Porque este versículo habla de una dependencia del Señor. Antes de esta pandemia dependíamos de tantas cosas. Creíamos que estábamos seguros, creíamos que teníamos las cosas seguras, por eso malgastábamos, por eso hacíamos lo que sea con nuestras finanzas. Por eso es que a lo mejor ahora no tenemos los medios para poder subsistir, para salir adelante. Por eso, porque a lo mejor malgasté muchas cosas. Pero a lo mejor yo dependía demasiado de todo eso, dependía de ello y me olvidé de depender del Señor. Esta crisis, este golpe duro que nos está llegando en este tiempo, nos está llevando a la reflexión, nos está llevando al agonizar, quizá al perder muchas cosas, para que volvamos a comprender y aprendamos a ser ovejas. Una oveja depende de su Señor. Una oveja puede decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El salmista David, él expresaba que él era su pastor y que nada le faltará. Claramente lo decía. ¿Cómo no lo va a decir si él lo vivió? Él iba por los valles, por las praderas, pastoreando las ovejas, y veía cómo la oveja escuchaba la voz de su pastor, se dejaba dirigir. Hoy en este tiempo, en esta pandemia, nos está permitiendo estos azotes financieros, nos están permitiendo reflexionar, analizar cómo vivíamos la vida antes de, y que más que nada que aprendamos a ser ovejas. La oveja aprende a depender de su pastor. Todo esto nos está llevando a la dependencia del Señor. ¿Cómo estás en esa área? Tal vez ahora vas a cambiar tu forma, vas a tener que vivir con lo necesario. Vas a tener que no gastar en cosas que no tenías que gastar. Estás aprendiendo a ser oveja. Estás aprendiendo a depender del Señor. Este trato nos está llevando a ser ovejas verdaderas. Eso es lo que dice el versículo 1. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo está no solo la vida financiera, sino tu vida espiritual? ¿Cómo has llevado tu vida espiritual en este tiempo? ¿Cómo estaba antes de la pandemia y cómo está ahora en este tiempo? A lo mejor te encuentras seco, vacío, en desesperanza y preguntas, ¿dónde está el buen pastor? Pero es que este tiempo nos está llevando a un aprendizaje, aprender a ser ovejas. La Biblia dice en el versículo 2, en lugares de verdes pastos me harás descansar. El buen pastor, el pastor de pastores, el Señor Todopoderoso, siempre sabrá guiar a sus ovejas a los pastos delicados, a donde hay pastos verdes, a donde mana el alimento. Escucha lo que voy a decir. Al seguir a cualquier voz, solo te llevará a campos áridos, secos. Cuando escuchamos diferentes voces, que no es la voz de nuestro pastor, escuchamos las voces por todos lados, lo único que nos van a hacer es llevarnos a campos áridos, a campos secos. Y muchos viven secos, están secos ahí
su altar familiar está seco, su casa está seca, su familia se está muriendo espiritualmente, sus hijos están perdidos. Hay una crisis, no solo financiera, hay una crisis espiritual porque escucharon muchas voces. Eran muy superficiales antes de la pandemia, pero ahora el Señor nos está llevando a este trato para comprender, para entender, para escuchar, para volver a ser dirigidos a estos pastos donde se alimenta nuestra alma. Y dice la Biblia: en lugares de verdes pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Me llama la atención esto, el agua. El agua en la Biblia representa el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Así como el agua es vital para subsistir, así como el agua es tan necesaria que millones de no tenerlas morirían en el mundo entero, así es el Espíritu Santo, la presencia de Dios para las familias, para los corazones cansados, secos. El agua cuando la bebes refresca tu ser. Dice la Biblia que Él es el agua. ¿Cómo está nuestra vida espiritual en este tiempo? ¿Cómo está nuestro corazón? Quizá está seco. En lugares de verdes pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me vas a pastorear. El mismo salmista David decía en aquel salmo: oh, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por mí el alma mía, Señor. A lo mejor estás detrás de esta pantalla y estás pasando un desierto, una sequedad, estás pasando ahí, pero sabes, esto nos está enseñando a la dependencia del Señor. Esto nos está llevando, nos está orillando a levantar precisamente un clamor de decirle: estoy seco, estoy vacío, me estoy vaciando. Mi vida espiritual nos está llevando al clamor, a depender, nos está llevando a aprender a ser oveja. La oveja se deja pastorear. La oveja se deja guiar, la oveja se deja llevar a esos pastos delicados, la oveja se deja guiar para ir a esos ríos, a esas aguas. No es influenciada por diferentes voces y se va por otros lados, es pastoreada. Estamos aprendiendo a depender y a ser pastoreados por Él para correr a las aguas de la presencia de Dios. En esta pandemia nos está llevando a depender y a decir: Él es mi pastor y nada me faltará. Pero también nos está llevando a las aguas de su presencia. La tercera cosa, no solo cómo estás en la vida financiera, la vida espiritual, cómo estás en tu llamado. Yo te mencionaba que esto iba a ser una plática. ¿Cómo estás en tu llamado? A lo mejor has perdido la brújula. Piensas que ya no lo vas a poder recuperar. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios han sentido el sentido de fracaso? ¿Cuántos hombres, siervos, iglesia amada que me estás viendo, a lo mejor sientes el sentido de fracaso? Dios ya no me va a usar. He perdido la unción. Esto está siendo muy difícil para mí. Pero la Biblia dice aquí, amados, que el Señor nos está llevando a lugares, a la angustia, a estos momentos de pandemia, para reflexionar cómo llevábamos nuestra vida antes, cómo estaba nuestro enfoque, cómo estaba tu llamado antes, por qué hacías lo que hacías. A lo mejor tu llamado lo hacías por algún interés, por dinero, por fama, cantabas solo por dar a lucir algún don, algún talento, servías para que te viera el pastor, hacías las cosas con un corazón contaminado. Tu llamado hoy en día está siendo probado, está siendo pulido, está siendo desmenuzado, está siendo tratado para que podamos aprender, dirigirnos en la senda. El Señor nos está depurando. Pero ahora en este tiempo de pandemia nos estamos dando cuenta de qué es lo que Dios quiere. Nos quiere enseñar a ser ovejas. Por eso es que dice la palabra
El versículo 3, confortará mi alma. Oh, el Señor conforta tu alma. Fiel es el que te llamó. Solo estás pasando una etapa de aprendizaje y necesitas aprender a ser oveja del Señor. Ahí en medio de tu casa, de tu familia, analiza cómo llevabas tu vida en cuestión de tu llamado, cosas ocultas, cosas, qué sé yo, cómo llevabas tu vida. Pero ahora el Señor nos está confortando. El confortar el alma dice que cuando las ovejas se herían la frente buscando la hierba, el pastor vertía aceite en sus heridas. Confortarás mi alma. El Señor te conforta porque fiel es el que te llamó, pero escucha lo que tienes que aprender. Esto es el aprendizaje de ser una oveja. Me guiarás por sendas de justicia y por amor de tu nombre. ¿Qué son las sendas de justicia? Si mi llamado, mi corazón estaba mal enfocado, el Señor me está enderezando en este tiempo para meterme en las sendas correctas. ¿Cuántos no nos salimos del llamado? ¿Cuántos no estamos deseando, como dijo una vez Jeremías, ya no he de hablar nunca más en este nombre? Jamás he de hablar en ese nombre, pero sin embargo había un fuego metido en mis huesos. ¿Cuántas veces nos salimos del llamado? ¿Cuántas veces nos metimos a la cueva como Elías, después de haber obtenido grandes victorias, después de haber predicado, después de haber dirigido, ministrado, de haber visitado a una persona? Ahora estamos encerrados en una cueva, temerosos, miedosos, pensando que nuestro llamado no va a cobrar sentido. Pero Él me guiará por sendas de justicia, me enderezará al camino correcto. Este tiempo de pandemia Dios está llevando a las familias, Dios está llevando a las personas a enderezarse en el camino correcto para poder guiar su corazón y su vida. Estamos aprendiendo a ser ovejas. Fíjate esto. Y esto nos está llevando a la angustia. A veces la oveja, fíjate, a veces la oveja se salía de la senda delineada hasta varias veces. Cada vez iba el pastor a recobrarla. A veces la oveja se salía, pero dice, pero si se salía muchas veces, el pastor, al verla en aquellos precipicios rocosos, si esta oveja no hacía caso y se salía muchas veces, al verla que podía caer y matarse y se volvía rebelde esa oveja, lo que hacía el pastor es que tomaba su cayado y el cayado lo sacaba y lo llevaba en sus manos, y en vez de que se matara la oveja, él le rompía una pata, le provocaba un dolor a la oveja, y después dice que la cargaba con cuidado, la vendaba la pata y luego la cargaba sobre su hombro muy cerca de su corazón. Él la cargaba hasta que sanara la herida. Qué impresionante es entender esta reflexión. En vez de que se matara, le golpeaba la pata, le causaba una herida. Hoy este tiempo parece que nos está dejando heridos. Algunos nos está dejando moribundos, pero a lo mejor es la vara del cayado para guiarnos por las sendas de justicia, las sendas correctas. Pero después que le rompía la pata, dice que la vendaba, la cargaba cerca de su corazón y se llevaba a la oveja hasta que sanara, tenía cuidado de ella. Qué increíble es esto. Me hace recordar a Oseas capítulo 5 versículo 15, que dice la palabra ahí: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Porque en el tiempo Él nos está llevando al tiempo de la angustia, en medio del llamado, en medio de la crisis financiera, en medio de la crisis espiritual, en medio de la crisis del llamado. Él nos está llevando a la angustia, un mensaje a la angustia, porque dice Oseas: en su angustia me van a buscar. Me voy a ir, voy a volver a mi lugar, los voy a dejar por un breve tiempo, como dice la Escritura, porque en su angustia me van a buscar.
Qué impresionante es, a veces es necesario el dolor. Oseas capítulo 6 versículo 1 dice, vengan, volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, Él nos ha herido, pero nos sanará. Nos ha golpeado, pero nos vendará. Qué increíble, porque aquí vemos el cuidado del buen pastor, la herida que parece, y de lejos veríamos y de qué mal pastor, cómo que le está golpeando, cómo le rompió la pata, por qué le causó tal dolor, porque nos está enseñando a ser ovejas. Estamos aprendiendo a ser ovejas, que en medio de la disciplina, que en medio del trato, el Señor nos está llevando al aprendizaje de ser ovejas. Que ahí por sendas, me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre, pero Él nos va a cargar, Él nos va a vendar. Iglesia, tu llamado no ha terminado, tienes grandes propósitos del Señor, pero entiendes un tiempo de encierro, un tiempo donde necesitamos aprender a ser oveja. El temor, ¿cómo estás en el temor? En medio del temor, ¿cómo te encuentras tú atemorizado? A lo mejor también. La Escritura dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Acabamos de ver la vara, acabamos de ver lo que es el callado, pero dice, me infundirán aliento. Tu vara, tu corrección, tu disciplina, el trato, el que me estás enseñando a ser una oveja, oveja de tu prado. Oveja de tu redil, una verdadera oveja. Antes de la pandemia quizá no estaba sembrando como debería de sembrar, antes no estaba buscando al Señor como debería buscarlo, mi llamado lo había torcido a lo mejor, llegaba y tenía mucho temor, mucha depresión, tantas cosas que hoy en día se están exponiendo en este tiempo. El corazón de mucha gente, de muchas familias se está exponiendo. La relación entre la iglesia y la relación en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, todo se está exponiendo. El corazón está siendo expuesto a todo lo que da en este tiempo. Está sacando la verdadera condición de nosotros. Nos está probando, nos está puliendo. Y aquí es donde nosotros necesitamos comprender que a lo mejor ni siquiera mi familia sabe que estoy en una batalla de temor, de depresión, pero que en este tiempo yo necesito hablar, pero sobre todo necesito aprender a ser oveja. La oveja sabía que estaba cubierta por su pastor, hablaba con su pastor, y aunque ande en valle de muerte, de sombra de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno. Iglesia, la pandemia este virus satánico, diabólico, está atacando muchos cuerpos, muchos lugares. A más de uno, cristianos también les ha golpeado, pero la Biblia dice que si aprendemos a ser ovejas, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Echa fuera el temor en el nombre de Jesús, echa fuera lo que hay, la depresión, el miedo que se apodera de ti cuando llegas a tu casa, échalo fuera, porque aunque andes en los valles de la sombra y de la muerte, no temas mal alguno, porque el Señor estará contigo, porque es un tiempo de que la vara y el callado nos discipline para enderezarnos, y todo esto es porque el Señor, el buen pastor, nos ama y quiere que aprendamos a ser ovejas dóciles, ovejas de su prado. Qué interesante este versículo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, ungiste mi cabeza con aceite fresco, mi copa está rebosando. Y yo quiero terminar con esto, amada iglesia. Posiblemente tienes que aprender a depender, es un tiempo de aprender a ser oveja. La oveja depende de su pastor. La oveja se deja guiar a las aguas, se deja pastorear. La oveja se deja también guiar por las sendas de justicia, aunque esto implique en el llamado un azote. La oveja también, aunque ande en valle de sombra, Él está con la oveja. Estamos aprendiendo a ser ovejas.
Pero termina más el versículo 5, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungiste mi cabeza con aceite fresco, mi copa está rebosando. La unción de Dios, lo que hablábamos al final. ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿Cómo estás, iglesia, ahí? ¿Cómo estás en la unción? ¿Cómo estás? Oh, me ungiste con aceite. El aceite de la unción representa la unción del Señor. Mi copa está rebosando. Sabes, este es un beneficio de todo lo que aprendiste del pastor. En el trato de aprender a ser oveja, luego sale el beneficio que viene la unción sobre ti, la unción gloriosa, la gloria de Jehová poderosa sobre ti, familia, sobre ti, iglesia. Viene la gloria del Señor. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Ciertamente tu bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabes qué significa la casa? La casa significa el estar en la casa del Señor, significa en las moradas, morar en la presencia del Señor. Oh, cuánto nos hace falta, iglesia, morar en la presencia de Dios. Cuánta falta nos hace acurrucarnos en la casa, en sus atrios. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. Cuánto nos antes de la pandemia, cuánto despreciamos la casa del Señor. ¿Cuántos domingos llegamos enojados? ¿Cuántos domingos llegamos quejándonos para poder estar en la casa de Dios? ¿Cuántos domingos llegamos cansados a la casa por una larga jornada de trabajo sin querer platicar con Él? Hace tiempo que no tienes una relación personal con el Señor. Vives de religión, vives de superficialidad, pero esta pandemia nos está enseñando en que el pastor, el buen pastor, está permitiendo todo esto para regresar a sus ovejas, para que aprendamos a ser ovejas del redil del Señor, ovejas de su prado, estar en la casa. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Dijo el salmista. Qué impresionante es esto, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 años lejos de ellos. Qué increíble es el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es la sombra, es la presencia de Dios. Cuánto hemos estado acurrucados en el secreto. Somos muy buenos hablando, trabajando, haciendo, pero hemos perdido la relación. Hemos perdido el buscar al Señor. Hemos dejado de ser la oveja tratada. Hemos dejado de ser la oveja pastoreada. Hemos dejado al Señor. Nos hemos ido lejos, pero este tiempo de pandemia, aunque nos está apretando en la crisis financiera, en la crisis espiritual, en la crisis de tu llamado, en la crisis del temor, también nos está llevando, aunque nos está apretando todo esto, nos está diciendo: quiero que aprendas en medio de todo esto lo que es una oveja del Señor. La presencia del Señor, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero terminar con esta reflexión. Hace muchos años, allá en aquella ocasión, los premios Grammys, estos premios Grammys se estaban premiando se premian hoy en día a cantantes cristianos, como, vamos a nombrarlo así, cantantes seculares, pero también a oradores. Esa ocasión, en esos premios Grammys, le tocó la oportunidad a un hombre de Oaxaca, un orador, un hombre de Dios. Le llegó la invitación para ir porque estaba nominado a un premio por ser un excelente orador. Asistió, aceptó la invitación. Cuando llegó, para no hacerlo tan largo, cuando llegó a aquel lugar lleno de glamour, la alfombra roja, las limusinas, todo alrededor, aquellos artistas famosos y cantantes muy famosos se congregaron ahí, se reunieron ahí. En esa fiesta, mientras se desarrollaba, estaba un hombre ahí conduciendo aquel programa. Y mientras conducía, le entregó un premio a un cantante muy famoso, este premio Grammy, muy famoso este cantante,
Y cuando pasó, el cantante al agarrar su premio dijo: yo le doy gracias a Dios porque Él es como un pastor para mí. Él ha sido como un buen pastor, dijo este hombre famoso. Y el conductor, en forma de burla, le dijo: oye, ya casi nos estás diciendo el Salmo 23. ¿Por qué no lees entonces el Salmo 23? Y aquel artista le dijo: sí me lo sé, lo voy a decir. Y comenzó a decirlo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite fresco, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dijo todo el Salmo 23 de aquel artista. Pronto la gente se puso de pie y comenzó a aplaudirle ahí en aquel auditorio, y porque lo había dicho con mucha fuerza, con mucha emoción, con mucha enjundia. De pronto el conductor, otra vez en forma burlesca, de pronto pudo decir lo siguiente: bueno, ya si él dijo el Salmo 23, ¿habrá alguien aquí que pueda decir el Salmo 23 también mejor de lo que lo dijo él? Pero en forma de burla. ¿Se acuerdan este orador que estaba nominado también como uno de los oradores más importantes para este premio? Y este orador humilde, hombre de Dios, él dijo: yo quiero decir el Salmo 23. Lo llamaron, subió al escenario. Cuando sube al escenario, este hombre comenzó a decir, agarró el micrófono, agachó su cabeza y solamente dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa, así hasta terminar el Salmo 23. De pronto, la gente no le aplaudió. La gente quedó en silencio total en aquel auditorio. Pero había algo espeso. La presencia de Dios había descendido. La gente que lo estaba escuchando, algunos comenzaron a derramar sus lágrimas. Dios estaba trabajando en los corazones. El conductor estaba totalmente serio. El artista estaba mirándolo fijamente. Un silencio sepulcral. De pronto uno se comienza a parar y a aplaudir, uno por uno, hasta que empezaron a aplaudir, pero la atmósfera era diferente. El artista, aquel que había dicho primero el Salmo 23, dijo: quiero decir algo. La diferencia de que esto se haya sentido de tal manera y que de este hombre haya dicho mejor el Salmo 23 y que se haya sentido una presencia aún más fuerte, es esta. Es que yo me sé el Salmo 23, dijo el artista, pero este hombre tiene al Señor del Salmo 23. Yo me sé el Salmo 23, pero este señor tiene al Señor del Salmo 23. ¡Qué increíble! Amados, necesitamos conocer al Señor del Salmo 23. Este salmo. Hay un Señor que nos hemos olvidado de conocer, el buen pastor. Nos sabemos de memoria el Salmo 23, lo pegamos en nuestros autos en todos lados, pero hemos dejado de tener una relación con el Señor del Salmo 23. Necesitamos volver, porque Él nos está enseñando en este tiempo a ser ovejas. Oh Señor, enséñame a ser una oveja de tu prado. Enséñame a ser una oveja que dependa de ti, una oveja que se deje pastorear. No solamente meditemos, no solamente reflexionemos en esta pandemia, aprendamos de la reflexión, aprendamos a ser ovejas, ser
cerquita del buen pastor, porque Él nos está preparando, familia, porque ya viene pronto por nosotros. Quiero decirte en esta hora, cada uno de los que están ahí donde te encuentras, ahí donde estás, el Espíritu Santo está llegando a cada corazón. El Espíritu Santo está llegando a cada vida que me estás escuchando. Sé que el Señor está ministrando ahí. Sé que hay corazones que están secos, sé que hay corazones que están vacíos, sé que hay corazones que están en desesperanza. Él nos está enseñando a ser ovejas. Él nos está enseñando a vivir cerquita de Él, a conocer, a profundizar al Señor del Salmo 23, a conocer al buen pastor. El pastor, Él es el amigo, Él es el Dios Todopoderoso. Él solamente en este tiempo nos está llevando con su vara y su callado para llevarnos por las sendas. Oh, amado, quiero decirte que Él nos ama y que Él va a llenarte del Espíritu Santo y de su presencia. Pero aguanta este tiempo, estate en el secreto, depura tu alma y tu corazón. Muchos ya no van a regresar después de esta pandemia, muchos se van a regresar al pasado, pero tú no. Tú resiste, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Tú resiste. Cambia ahora las cosas que tienes que cambiar. Aprende a ser oveja. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando esta grabación, ahí en los rincones, ahí donde quiera que se encuentre. Oh, ven al buen pastor. Escucho a decir, siento en este momento, ven en esta mañana al buen pastor. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Hay aguas, ríos, corrientes de agua viva. Regresa porque Él te va a pastorear. Acude y depende de Él. Él no va a dejarte. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Corre a Él. Si estás seco, corre a las aguas. Él déjate guiar y pastorar, corre a las aguas. Si has perdido tu llamado, regresa. Escucho decir al Señor, sal de la cueva, sal de la cueva. ¿Qué haces ahí? Sal de la cueva, sal de ahí, porque largo camino te resta, como le dijo Elías. Él confortará mi alma. Es solo para guiarnos a las sendas de justicia, para que nuestro corazón se enfoque en el volver a servir a Dios y no a los ojos de los hombres. Él nos está llevando a eso. Echa fuera el temor, fuera el temor, fuera el temor, fuera el temor, en el nombre de Jesús, fuera el temor, fuera la depresión, fuera, porque dice la palabra que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Iglesia, tú eres la iglesia comprada a precio de sangre. Fuera el temor y corre a la casa de tu Padre una vez más. Recupera la relación con Él. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No solo lo pegues en tu cuarto, este Salmo 23, sino que este Salmo 23 conoce profundamente al Señor del Salmo 23. Padre, bendigo en el nombre de Jesús a todos que están escuchando esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Recuerda, por favor, que este tiempo es para aprender a ser ovejas verdaderas del Señor. Te mando un fuerte abrazo. Que el Señor te bendiga, iglesia, y mucho ánimo en este modo ahora de estar haciendo iglesia. No desmayes, que el Señor va a hacer algo poderoso. Solo resiste este tiempo, porque nos está llevando al proceso de ser ovejas.